Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Hoy en nuestra emisión voy a estar hablando con una locutora que proviene de la ciudad de Los Parques, de esa bella provincia de Holguín. Puedo catalogarla como una radio apasionada, pero ha incursionado también en la dirección, en la animación y como dato final del cual voy a estar indagando más, es de recién ingreso en la UNIAC. ¿De quién se trata? ¿Quién es mi invitada en esta ocasión? Quédese muy cerca y descúbrala en los próximos minutos. Y es todo un placer recibir a Dunia Silva en nuestro espacio, una de las voces que identifica ya la emisora Radio Rebelde. Bienvenida a nuestra emisión. Muchísimas gracias, Yasmina. Gracias por la invitación a este programa. Dunia, como primera pregunta quisieras que un poco me ubicaras en contexto. ¿Cómo y por qué inicias en la radio? La radio siempre fue para mí ese medio de comunicación, de cercanía con muchísimas personas, como lo es en realidad, y fue algo con lo que siempre soñé. Así es que desde pequeña estuve muy vinculada al trabajo de la radio en infantiles, también en actividades públicas, actividades culturales, hasta que tuve la oportunidad de llegar a la radio, de acceder a la radio a través de un casting cuando tenía apenas 16 años. Y a partir de ahí comenzó toda mi trayectoria hasta este momento. Bueno, iniciaste joven en la radio y eso es bueno porque uno a esa edad se va preparando, va aprendiendo también de quienes tienen toda una tradición en el medio. Pero me imagino que la superación para ti siempre fue un desafío. ¿Cómo seguiste preparándote para lo que vendría después? Comencé en la radio como colaboradora. Entonces estaba Marisol Rodríguez, una colega muy conocida acá en los medios de comunicación aquí en Radio Rebelde, y con ella tuve la oportunidad de aprender. Eran pasos pequeños que se iban dando, transmitiendo saludos, felicitaciones, leyendo alguna que otra sección en programas juveniles. También recibía muchos talleres. En ese entonces se impartían muchísimas clases de todas las especialidades de la radio, talleres de guión, talleres de dirección de radio y por supuesto talleres de locución. Ahí comienzo a prepararme un poco, a ir teniendo una base de lo que era el trabajo en la radio ya de manera más profesional, hasta que al terminar el preuniversitario me presenté. Ya tenía una trayectoria dentro de Radio Mayarí, que es de donde vengo, de donde me formé, y ya me presento en hacer las pruebas de ingreso al Instituto Superior de Arte en la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual. Tuve la dicha de aprobar ese primer examen y inmediatamente me incorporo a las clases y durante 5 años, bueno, pues estuve superándome en la especialidad de dirección, aunque siempre me mantuve hasta este momento muy ligada a la locución, que viene siendo como mi fuerte dentro del trabajo en la radio. Segura estoy que estar en Radio Rebelde te ha ubicado en la posibilidad de hacer programas de alta complejidad, pero aseguro que no olvidarás nunca aquellos programas de Radio Mayarí. ¿Cuáles recuerdas? Creo que se vale mencionar que el trabajo en la radio comunitaria es muy integral y nos prepara a los realizadores en diferentes especialidades. Así es que si te voy a hablar de manera específica de espacios que me hayan marcado, que hayan sido sumamente importantes dentro de mi desarrollo profesional, te puedo decir que desde el punto de vista de locución, que como ya he venido diciendo, ha sido mi fuerte, lo que más me gusta hacer en la radio, revistas informativas. Un espacio que se llama En la Mañana, que va contando más de 20 años ya, del que tuve el privilegio de ser fundadora. Era un espacio, o es un espacio que llega a una gran audiencia que muchas personas siguen, y ese programa me preparó mucho profesionalmente desde el punto de vista de la improvisación, ya de técnicas de la locución como tal, de improvisación, el estudio que hacía de la geografía de mi territorio, de las personas, la manera de referirme a los diferentes grupos etarios, porque había espacios específicos para destinatarios determinados, por ejemplo, un espacio infantil, espacios utilitarios, y esa variedad de la revista informativa y esa frescura me permitió alcanzar
verdaderamente a un nivel, pudiera decir que un poco superior y también un respeto mayor por el trabajo en la radio y por los oyentes. Y bueno, desde otro punto de vista profesional también, como ya decía, había venido preparándome como guionista, como directora de programas, y tuve la oportunidad de comenzar a escribir un programa infantil que distaba mucho de lo que hacía en cuanto a la revista informativa. En la revista informativa hacía locución y me dirigía a un destinatario general. Cuando comienzo a escribir guiones para niños, el lenguaje cambió totalmente, por supuesto. Eso lleva, ya sabes, una dramaturgia, una manera de decir diferente, una manera de llevar el mensaje diferente. Y así estuve durante 11 años escribiendo un programa diario para niños. De ahí salían versiones, era dramatizado, salían versiones de diferentes autores y salían también ideas originales, que luego se llevaron incluso a festivales de la radio. Esto de alguna manera también me ligaba al trabajo desde el punto de vista de dirección y como locutora con los niños y para los niños. O sea, había un círculo de interés y se trabajaba muy de cerca con los niños. Estamos hablando de actuaciones, de dirigir actuaciones, de musicalizar, de editar, y todo ese trabajo iba enriqueciendo poco a poco todo mi acervo profesional. Fueron dos cosas que me marcaron mucho. En medio de todo ese trabajo y de la dinámica de la radio, siempre aparecen nuevas propuestas. No solo trabajé en programas informativos, también en revistas culturales, en programas dedicados al plan turquino, y creo que eso fertiliza un poco el terreno de los creadores. Cuando te oxigenas, paras un momento, no es que deje de gustarte o de querer hacerlo, pero paras un momento, refrescas un poco tus ideas y te diriges a otro destinatario. Todo este trabajo, todo este tránsito por diferentes géneros, por diferentes espacios, sin lugar a dudas va enriqueciendo, como ya decía, nuestro quehacer, porque de acuerdo con el destinatario, como ya se sabe, la preparación es diferente, la manera de comunicarse es distinta, el lenguaje es otro, y eso va llenando todo el bagaje de uno como profesional, y por lo tanto todo esto se revierte en calidad, lo que le puede llegar al oyente. Hacer informativos es casi siempre para los locutores uno de los grandes retos dentro de la profesión, porque tienes que estar atenta al último minuto. Una emisión puede cambiar de golpe y reestructurarse en la medida de que una noticia pues acapare la atención. En tal sentido, ¿cómo valoras los informativos que haces ahora mismo en Radio Rebelde, como el Noticiero Nacional de Radio, con otros espacios de la radio comunitaria, tal vez Radio Mayarí? Se fueron dando pasos, como ya te venía diciendo, se fueron dando pasos de superación. Me graduó en el Instituto Superior de Arte en la filial de Holguín como directora. Una especialidad que he ido ejerciendo paulatinamente, simultáneamente con la locución, y sí, decido ya venir para La Habana. En el año 2018 ya había pasado más de 18 años en Radio Mayarí. Era una decisión bastante seria, bastante difícil para poder asumirla, porque implicaba muchos cambios, no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal. Y bueno, el hecho de haber estado trabajando por tantos años en Radio Mayarí me traía un poco segura, porque había pasado por diferentes especialidades dentro del trabajo en la radio. Incluso había incursionado en la realización de documentales, que es desde el punto de vista periodístico un género que me gusta trabajar mucho, porque en cada pueblo y en cada lugar siempre hay mucho material, hay muchos testimonios, hay muchas cosas que reflejar, y utilizar los recursos sonoros en la radio en el sentido del trabajo periodístico también ayuda muchísimo, y me parece que es un recurso que debe tener cualquier realizador, que debe explorar, ¿por qué no?, el trabajo periodístico. Y bueno, con toda esa base llegué aquí a La Habana. Desde que llegué a La Habana, pues he estado trabajando en Radio Rebelde con muchísimo placer. Es como que es algo inamovible para mí, porque me gusta mucho. Y bueno, ahí también he tenido la oportunidad
de estar en diferentes espacios de esa radio, espacios que siempre fueron el sueño de cualquier persona que vive en provincia, hasta que, bueno, que ahora estoy hace aproximadamente 3 años en el Noticiero Nacional de Radio, en estos momentos en la conducción de Frecuencia Total, aunque he tenido la dicha de transitar por otros espacios de Radio Rebelde. Pero una vez que ya dominas el entorno de la radio municipal, de la radio comunitaria, los desafíos que también impone la provincia, asumes dar un salto mayor hasta la capital. ¿Por qué? ¿Qué significó en tu carrera estar en los medios nacionales de comunicación? El hecho de haber venido para La Habana implicaba un paso más, escalar un peldaño en el sentido de lo profesional, porque definitivamente es otro tipo de estilo, es otra manera de decir, aunque estamos hablando en un lenguaje común, ¿no? Como solemos hacer en los medios de comunicación, el mensaje viene siendo el mismo en su objetivo, pero la manera de hacerlo, el estilo es completamente diferente. No es el mismo ritmo como se habla en Radio Mayarí o en cualquier otra provincia a cuando llegas a Radio Rebelde, que tiene su propio estilo, y de alguna manera eso te conlleva a superarte, a explorar una nueva manera de hacer, una nueva forma de decir en cuanto al estilo, ritmo, cómo utilizar tu técnica. Sabemos que por el tema del argot, de vocablos, incluso de, como suele decirse, de esos cantares que tenemos en las provincias orientales, aprendemos también aquí a colocar nuestra voz en ese tono neutro, en ese tono que puede llegar a todos, que puede decir el mensaje como realmente se requiere. O sea, estar en el Noticiero Nacional de Radio, comparado con los noticieros de Radio Mayarí, que hice durante mucho tiempo, sí es una experiencia que verdaderamente marca muchísimo dentro del ámbito profesional. Ritmo, cadencia, maneras de decir, ese estilo que se sigue en la radio municipal no tiene nada que ver con cómo se hace el Noticiero Nacional de Radio, que sí es un programa que es un patrón. El Noticiero Nacional de Radio es un patrón. Ya sabemos que a la 1 de la tarde todas las emisoras del país están ahí en contacto directo con el Noticiero Nacional de Radio. Y, por supuesto, el rigor profesional que conlleva ser el Noticiero Nacional de Radio implica un compromiso, primero que todo, con uno mismo. Esa obligación, pero con placer, de hacer las cosas bien, de decirlo bien, de saber que te conviertes en un foco, no solo por lo que estás comunicando, por lo que estás informando, sino también desde el punto de vista técnico, cuando te escuchan en todas las emisoras del país, cuando están tus colegas, a quienes también se respeta mucho, escuchando el Noticiero Nacional de Radio. Entonces tú le debes un respeto a esas personas que están a todo lo largo y ancho del territorio nacional y también allende nuestras fronteras oyendo el Noticiero Nacional de Radio, y por supuesto a los amigos oyentes también. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. He cruzado con la muerte más de una señal. No le temo a su implacable flecha universal. Gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor, de siempre regresar. Porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar, un dulce riesgo que hace camino al andar. He dormido sobre el lecho claro del amor, despertándome en la oscuridad de la aflicción. Desterrada de la infancia perdí mi estación, regresando en otro tiempo, en otra
otra dimensión. Gracias doy al signo de mi madre por asumir el mundo, por crecer, por su herencia de luz, por su instinto de fe. Oh, 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 oh. Gracias pues, lo digo sin alarde, Que nada puede más que la verdad, que ennoblece el camino a la felicidad. Ay, la felicidad. he vivido tantos sueños que a veces no sé si me alcanzan las canciones para agradecer. He tenido más de lo que di y de cuánto sé, estrenando tantas vidas cuando te miré. Gracias doy al signo de mi madre, A su atinado instinto proverbial de burlar el dolor de siempre, regresar. porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar, un dulce riesgo que hace camino al andar. Oh, no, no. Oh, lo, lo, Veo el tiempo como un niño que pregunta a Dios cómo se mueve la cuerda humana del reloj. Voy creciendo apenas como hija de la mar. Voy ligera de equipaje para retornar. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás, cuando miro atrás. Oh, oh, oh. La vida que brota de un muerto, la vida que no se murió. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Así es la vida, camarada, te da y te quita y te He da. vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro La atrás. vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Dale fundamento a He tu vivido tantas sentimiento. vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Esta vida loca, loca que me apura, cómo no morirme en esta He vivido locura. tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Pero si me dan a elegir, La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. así es la vida, Rubén Blades, te da y te quita, lo sé, tú lo sabes. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro de vez atrás. en cuando la vida Joan Manuel Serrat también toma conmigo He café. vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. La vida en exceso, la vida de un beso. La vida me ha hecho canción que no sé explicar. Cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. Cuando miro atrás. Bueno, Dunia ha estado muy atenta a la evolución en los medios. Te graduaste en el ISA, como bien comentabas hace algunos instantes, la Fanca de Holguín, que también te prepara para la radio, para el cine y para la televisión. Pero la llegada a la televisión, ¿en qué contexto se produce y qué me puedes comentar de ello? Creo que muchas personas coincidirán conmigo en que la radio va a ser siempre la base para cualquier otra experiencia en el mundo audiovisual. Y he tenido también esa dicha de poder estar en programas televisivos. En este caso, hice durante aproximadamente un año de la radio Tu Música con parte de este equipo que hoy está aquí, con el que he tenido el placer de reencontrarme. Y fue también una escuela. Fue también una escuela haber trabajado con Rafael González y, como decía, con todo el equipo que hoy está también aquí formando parte de este espacio. Fue bastante difícil
porque no había tenido esa experiencia tan vasta, o sea, el hecho de estar en un estudio, de ser la conductora de un programa. Sin embargo, logré poco a poco ir dando pasos en ese sentido, y tengo que reconocer que el equipo de la radio Tu Música fue impresionante y fundamental para mí, y en toda la ayuda, en todo el apoyo que me prestaron, toda la paciencia que me tuvieron, desde la maquillista hasta el luminotécnico, todos estuvieron siempre muy implicados con mi trabajo dentro de la televisión, de este espacio que es de la radio Tu Música, sin obviar, ya digo, todos los del equipo. La dirección de Rafael González, y tanta paciencia que me tuvieron, así es que para todos ustedes muchísimas gracias. Dentro de tu carrera hay un área muy sensible que tiene que ver con la propaganda y campañas de bien público. Me gustaría acercarme al tema. Esa experiencia nace de un proyecto que se estaba materializando con Manolo Sánchez en ProSalud, con la Organización Panamericana de la Salud. Y ese proyecto viene transitando desde el año 2019. Ahí tuve mis primeras apariciones, aunque fueron programas grabados. Fue un proyecto que se hizo para un público determinado de la Universidad de La Habana, y ahí comenzó el trabajo mío en la televisión. Bueno, las relaciones quedaron con ese equipo también, con los camarógrafos, con los editores, con el director, y una vez que se terminó de grabar ese proyecto, entonces quedé con ellos trabajando en este tema de hacer toda la propaganda de salud pública que se generaba ahí en ProSalud, y por lo tanto se difundía por la televisión cubana. Y así me fui convirtiendo poco a poco en esa voz que anuncia todo lo relacionado con la campaña contra el mosquito, contra la COVID, todas las acciones que se llevaron a cabo para combatir la COVID. Y hasta este momento sigo trabajando con ellos de esa manera. Es un trabajo que se hace, como todos saben, es voz en off, pero lo más importante es el mensaje que llega a todo el público. Recuerdo aquel promocional que se grababa indicando cómo se fabricaba el nasobuco, las medidas, y bueno, de ahí toda la propaganda que se desprendió para poder prevenir la COVID-19, que fue, me parece, que una etapa muy importante. Y bueno, existe otro espacio en el que he tenido también la oportunidad de compartir cuando han tenido lugar las elecciones en nuestro país, esos espacios que he podido compartir. Muchísimas gracias también por la deferencia, por la confianza, cuando he tenido que moderar en las presentaciones de los partes del Consejo Electoral Nacional. También ha sido una experiencia muy grata para mí, muy enriquecedora. Dunia, y una pregunta que quiero hacerte y que te vincula directamente también con este programa, y es que Dunia forma parte de los recién ingresos en la UNIAC, con toda esta trayectoria como locutora. ¿Cómo valoras esa incorporación a la UNIAC? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué has hecho en este breve tiempo de que ya perteneces a la Unión? Bueno, Yasmina, precisamente creo que era el momento preciso para entrar en la UNIAC. Después de una trayectoria bastante larga, más de 24 años en la radio y en la televisión, creo que ha sido el premio mayor pertenecer a la UNIAC. Que me hayan acogido en la UNIAC es un grandísimo privilegio, porque para mí significa el premio a todas las cosas en las que he venido trabajando a lo largo de todos estos años, porque es una manera de reconocer también esos premios, esos trabajos, esas madrugadas que se hacían desde la radio municipal cuando se participaba en los festivales municipales para lograr llegar al provincial y luego al nacional. Y cuando revisas tu currículum, cuando de pronto tienes una pausa en tu carrera, pero revisas tu currículum y colocas tu mirada en el pasado y en todo lo que has hecho, entonces el hecho de pertenecer a la UNIAC como un reconocimiento a toda esa labor es como una inyección de energía para seguir haciendo. En estos momentos pertenezco a la UNIAC desde diciembre del año pasado, o sea, es muy reciente, y creo que sigo creciendo. Sabes que nuestra profesión es de todos los días, de una superación constante, de una preparación constante desde el punto de vista de locución, aunque uno vaya incursionando en dirección, se siga colocando en otros campos como la edición, como querer
géneros periodísticos, que es algo que también me gusta. Y sí, ha sido una inyección de energía el hecho de pertenecer a la UNIAC ya de manera formal y concreta, pues creo que eso implica un reinicio en la carrera de cualquier artista. Y sobre todo también con ese compromiso social en la formación, porque la UNIAC vela mucho también desde los locutores, desde la Asociación de Radio, Cine y Televisión, cómo insertarse también en estos debates que sabes que son tan profundos de la locución en Cuba, y qué bueno contar con Dunia en la asociación para que nos siga acompañando en todo este proceso. Así es, Yasmina, muchísimas gracias a ti y al colectivo también por recibirme acá en este espacio. Bueno, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos despidiendo la emisión de este espacio. Espero que usted haya quedado complacido con la presencia de Dunia junto a nosotros, que también forma desde ya parte de nuestro colectivo, y es todo un placer que así sea. Entonces nos despedimos y nos encontraremos la próxima semana.